Regresamos. Primeramente quiero agradecer a todos nuestros televidentes. Hablo de Mediavisión en Los Ángeles y para Univisión en Phoenix, Arizona. Este es su programa Claro y Oscuro. Pretendemos a través precisamente de presentaciones como la que hoy tenemos con el maestro Almaral, Rogelio Almaral, el gran maestro de la logia masónica y presidente de uno de los consejos más importantes Omega en Baja California. Queremos compartir entonces el tema de la Inquisición. Maestro, continúa usted. Muchas gracias. Retomo lo que les estaba diciendo porque necesito hacer primero un marco histórico para que se den ustedes una idea de por qué estamos metidos en este problema en el que estamos pasando en México en este momento. Sí. Es más, ¿hay alguien aquí que proceda de la América del Sur? ¿Colombianos, por ejemplo? Bueno, abro este breve paréntesis porque a medida de que me vaya explayando en el tema, voy a hacer referencia a mis viajes en América del Sur y lo que descubrí. De manera de que lo que ahora nos pasa en México no es ninguna casualidad, viene desde allá. Todo ese impulso conservador que viene de la América del Sur nos está llegando a través de los políticos chambones, ¿no? Que se venden al mejor postor o que les gustan las palomitas de maíz, ¿verdad? Abren la boquita para que les echen sus palomitas. Dicho esto, en sentido figurado, desde luego. Y pues desgraciadamente la política es así. Nosotros tenemos que responder a esto con inteligencia y con prontitud. Es decir, tenemos que saber responder inmediatamente. Vuelvo a lo que les decía. Les señalaba que el emperador Constantino, estoy hablando del tercer siglo después de Cristo, se dio cuenta de que su imperio estaba cayendo en la molicie. Cualquier parecido con algún imperio moderno es una casualidad. No lo estoy diciendo adrede. Era un imperio en donde los romanos, que tradicionalmente eran los agricultores de Italia, que dejaban el asadón y las herramientas de trabajo, de cultivo, para tomar las espadas y formar las legiones y defender sus fronteras o conquistar a sus vecinos, ya se habían vuelto cómodos. El estar recibiendo riqueza de todas las naciones conquistadas había hecho a los romanos sedentarios, conformistas, mofletudos, para llamarlos de alguna manera. Se habían vuelto baquetones, comodinos, pues, en pocas palabras. Era un momento en que Roma se estaba dejando caer por los deleites, llamémoslos mundanos, hedonistas, dejarse guiar por los placeres, entre otros los eróticos, las drogas, no crean que son nuevas, existían desde entonces, y todo ese tipo de cosas. Se llamaban de otro modo y por demás, pero es la misma situación. Los humanos no hemos cambiado, tenemos boca y tenemos intestinos, somos los mismos. Así es. Entonces, Constantino, un hombre profundamente inteligente, él por sí mismo partidario de los antiguos dioses romanos. Él era politeísta, creía en todos los dioses tradicionales de la cultura romana, pero se dio cuenta de que con un imperio como el que tenía, convertido en naciones de chile, de dulce, de manteca y de todo, sin que hubiera un código de moral, un código de ética compartido y común, tendría un final muy próximo. Entonces, los romanos tradicionales ya ni siquiera se daban de alta en el ejército. Eran los altos militares, sí, generales, etcétera, pero los soldados, no. En el Imperio Romano del siglo III y IV, los soldados eran galos o eran germanos, vestidos de romanos, pero eran mercenarios, eran soldados pagados para defender las fronteras cada vez más difíciles de defender de un imperio que empezaba en Portugal, en el occidente, y terminaba en el oriente, por ahí en Persia. Consecuentemente, el imperio estaba ya, de hecho, dependiendo cada vez más de culturas y tradiciones extranjeras, y necesitaba cohesionarlo. Le pareció en el consejo que seguramente le dieron, los católicos dicen que fue Santa Elena, su madre, la hicieron santa inclusive, que secretamente había abrazado el cristianismo, que lo convenció y lo convirtió, y que estoy hablando de un mito.
En realidad la decisión de Constantino fue una decisión política, de alta política. Decidió unificar el imperio a través de una única religión. Se hicieron ciertas concesiones a los líderes de esa secta judía que Saulo de Tarso había introducido en esa parte del Imperio Romano, en lo que es Italia y demás, y que era combatida también por los mismos hebreos porque consideraban que Saulo de Tarso había pervertido las enseñanzas de su maestro original, ya que se dividieron. La primera gran división de la secta de los cristianos en aquella época fue entre los seguidores de Jacobo, considerado por los cristianos como Santiago, Saint Jacob, de ahí viene Santiago, el nombre de San Jacobo, pues. Se supone que era uno de los hermanos de Jesús, pero no ofender a nadie. Quería que los cristianos originales siguieran siendo judíos y que siguieran respetando la ley tradicional, la ley de Moisés, y que todo cristiano fuera circuncidado de la misma manera en que Jesús o Yeshua ben Yosef, como se le llama en hebreo, fue circuncidado. ¿No han visto ustedes las roscas de Reyes? Sí. Que todavía es una tradición sobre todo en algunos países católicos. Pues es el prepucio. Lo que están festejando es la circuncisión del niño. Que cuando lo circuncidan, el prepucio se lo quitan con una liga que finalmente seca la parte superior del prepucio y se cae. Y al caer se forma una rosquita. Y ustedes verán que la tradición en México todavía, muy antigua, festeja el 6 de enero con la rosca de Reyes, ¿no? Pero hoy no se come el prepucio, es el pan. No. Estoy hablando en sentido estrictamente figurado. Eso es para explicarles precisamente porque soy masón, observo las cosas desde la perspectiva despojada de dogmas. Ser masón significa ser capaz de hacer los dogmas a un lado, que son figuraciones mentales, y observar o tratar de observar la realidad, como los taoístas, pues. Ver cómo funciona la naturaleza para ajustarnos a la forma y términos en que esas leyes tienen que ser cumplidas, que es otra forma de cumplir las leyes de Dios. Digo, es lo mismo, pues. Pero finalmente nos damos ciertas licencias, como es la de razonar y pensar, y esa es la característica. Bien, el resumen es esto. Constantino decreta la religión cristiana como la única permitida en su imperio. En ese decreto, el decreto de Milán, lo pueden ustedes checar por ahí, establece Manu Militari que a partir de ese momento el cristianismo será la religión oficial del Estado romano. ¿Y cómo iba el emperador a controlar todo eso? Pues dándole al clero, es decir, a los encargados de hacerlo, todas las libertades y todo el poder posible para que le ayudaran a controlar administrativamente semejante tarea. Nomás quiero que se imaginen, eran como 18 provincias romanas en toda Europa y en Asia Menor y en Asia Central. Era una cantidad inmensa de gentes, de naciones y de pueblos, y todos tenían que convertirse. El viernes sale el decreto y el lunes tenían que ser cristianos. ¿De dónde iban a sacar tantos sacerdotes, tantos ministros de culto y demás? Pues los mismos sacerdotes de los dioses paganos, se les dio un rápido curso de calentamiento para que supieran cómo iba la onda de los cristianos y cómo tenía que hacerse, y en menos de que canta un gallo ya tenían ustedes los templos paganos convertidos en templos cristianos, y los sacerdotes paganos que un mes antes estaban adorando a sus respectivos dioses, a Apis o a quien sea, ya estaban aprendiéndose la liturgia de esa nueva religión que venía desde el país de los judíos. Y que era, de hecho, como se inclinó por la de Saulo de Tarso, era el rompimiento total y definitivo con el judaísmo tradicional. Es decir, los cristianos hasta el 324 eran judíos. Llevaban a sus niños al templo y el Moel les circuncidaba y seguían y cumplían, como el mismo Jesús cumplía las reglas y las fiestas de su pueblo.
Bueno, el resumen en definitiva es este. Roma se convierte al cristianismo obligatoriamente y entonces el emperador Constantino nombra desde la capital del Imperio Romano de Oriente, con la circunscripción griega. El griego se convirtió en la lengua oficial de la Roma de entonces, porque estaba al norte de Grecia. Constantinopla estaba ya en lo que ahora es Turquía, al final de la península de los Balcanes. Nombra obispos, que en griego significa observadores o veedores, vigilantes, los que ponen los ojos encima de, eso significa la palabra obispo. Por lo tanto, son como gobernadores para los efectos religiosos, así como tenía gobernadores políticos, gobernadores militares, en cada provincia tuvo obispos. El fundador de la iglesia se le atribuye a Pedro, pero el fundador de la iglesia fue Constantino. El emperador Constantino creó ese aparato político religioso para controlar todo un imperio y darles reglas comunes a todos. Nada más que esos obispos tenían la tarea de vigilar que se respetara y se cuidara la pureza de la nueva religión, y se prohibieron los cultos de las religiones tradicionales de cada una de las culturas del imperio que ustedes conocen. Vamos a ir una vez más, maestro. Discúlpenme a un corte. Están ustedes escuchando al maestro Rogelio Amaral Barragán, gran comendador de la masonería y presidente del Supremo Consejo Omega. En un momento más tendremos preguntas. Escuchemos al maestro, como dice, está formando este cuadro para ir directamente al grano de lo que viene siendo la Inquisición. Regresamos en un momento.